Oye, murió un hombre. Para mí estos es como una especie de héroes. En el 68, Luis González de Alba, uno de los líderes del movimiento estudiantil, se le recuerda por su participación en ese movimiento, del cual formó parte y fue cofundador del Consejo General de Huelga. Tlatelolco, 2 de octubre. Pero qué curioso que coincida la fecha, porque hay sospechas de que pudo haber sido suicidio. Sí, Aguilar Camín afirma que fue suicidio. Y hay varios tweets y mensajes en Facebook que se pueden interpretar en ese sentido, que él estaba desesperado, que él estaba desilusionado. Como en clave. Sí, como una clave. Pero ¿sería por enfermedad o porque dejó trabajos pendientes incluso y parece que aceleró sus derechos de autoría? Y, por ejemplo, preescribió la columna que saldría el día de ayer, 2 de octubre. La envió desde agosto diciendo, el 2 de octubre me publican esto. ¿Y se publicó? Y se publicó. Fíjate que ayer entrevistaban a Rafael Pérez Gay y decía que había hablado con él, no sé si ayer mismo o antier, y porque tenían un trabajo pendiente en donde iban a hacer una recopilación de diferentes 60 artículos sobre X tema, y que le decía, no, es que yo ya no tengo tiempo, ya no tengo tiempo de eso, por eso voy a dejar que otra persona haga ese tipo de trabajo de recopilación de esos artículos. No tengo tiempo. Entonces Rafael Pérez Gay decía que estaba muy consternado porque decía, bueno, pues porque no tiene tiempo, ¿no? ¿A qué se refiere? Y le llega esta noticia. Tenía una columna espléndida, porque él era, además de comentarista político demoledor, como lo hemos leído aquí, era también divulgador de la ciencia. Tenía una columna que se llamaba La Ciencia en la Calle, que era muy, muy disfrutable. Y nos hizo el privilegio de participar en un congreso que organizamos por allá por 89 para los escépticos de México. Y él participó y estuvo espléndido, como siempre. Una muy buena intervención que tuvo. Además, un hombre muy coherente con lo que siempre defendió, porque muchos de los líderes estudiantiles terminaron engrosando o al PRI o tomaron otros caminos en la burocracia y demás, y él fue muy coherente y además fue un gran crítico de la izquierda, siendo de izquierda. Y la izquierda se lo quería comer vivo, y la izquierda me refiero a PRD, los de Morena, porque siempre estuvo él criticando la manera, los procedimientos de esta izquierda, como se llama en México, a este sector que defiende algunas causas, a otras no, pero que evidentemente creo que lo importante de este tipo de personajes, como dice, son de los últimos grandes héroes, de algún modo, del siglo XX, que fueron muy, sobre todo creo que lo que hay que aplaudirle es la coherencia, siempre coherente con lo que él defendió desde el principio. Sí, también defendía al movimiento homosexual. Él era militante en ese aspecto y se le recuerda como un vocero de este movimiento, también muy enérgico. Recuerdan el asesinato de un dependiente de una gasolinera en Iguala. Perdón, no en Iguala, en Chilpancingo. En una toma de la ruta del Sol, la carretera del Sol. Pues él era el único que insistía en que debe haber justicia en ese asesinato que cometieron los manifestantes. Eso me decía Manelica ayer, que estaba propuesto ese héroe civil porque su acto estaba comparado con el de aquel que sacó un tren de la población.
Sí, estaba propuesto por un grupo de escritores. Él entre ellos, González de Alba, creo es, Víctor Hugo Michel, ¿y quién más? Se me escapan, pero un grupo de escritores lo están proponiendo para una medalla de las más importantes, la Belisario, que se la deberían de dar a él. Claro. Que es realmente un héroe. Porque muere tratando de controlar un incendio que podía haber sido catastrófico. Ahora, este hombre al suicidarse o lo que haya sucedido, se autopostula también para una medalla de ese tipo, Es una pena. Si de veras se suicidó, es una pena porque priva al país de una opinión que a mí me parecía siempre coherente. A mí también me duele la pérdida de él como persona sensacional, un tipo sensacional, pero más como guía. En un país que está perdido, en un país que no tiene brújula, que no sabe para dónde. Él tenía algo, pues, no sé, nos hace falta. En este país nos hace falta gente como él. Pues sí, pero desgraciadamente esa gente es hecha a un lado por intereses políticos. Si él que sabía, turbios. Si él que entendía se decepcionó y dijo, ¿no vale esto más la pena? Uy, qué escenario quedamos. Yo creo que algún mal, probablemente una dolencia de esas que se vuelven intolerables. Ya una lucha diaria. Sí, y tiene un libro extraordinario que se llama Para mí no hubo barco. Y hace una referencia ahí para aquellos activistas del 68 que salieron del país y se fueron en barco. Y él pasó 3 años en prisión en una situación pero horrenda. Hay unas fotografías donde se le ve cuando lo detienen, detrás está un grupo de soldados y él y algunos de sus compañeros están desnudos de la cintura hacia arriba. Con ropa interior y cosas así. Sí, porque así los cooptaron para impedirles cualquier movimiento que pudiera reavivar la caldera que vivimos, en que se formó Tlatelolco. Estuvo en la cárcel de Lecumberri, donde escribió su primera novela, Los días y los años, donde relata lo ocurrido, pero también deja testimonio de su juventud y libertad. Se desarrolló en los medios de comunicación para, en 1997, ser reconocido con el Premio Nacional de Periodismo por su labor en la divulgación de la ciencia. Luis González de Alba, las causas de su deceso no se dieron a conocer oficialmente, pero como señalaban ustedes, Héctor Aguilar Camín, a través de la red social, dijo: se ha quitado la vida uno de los hombres más libres de México, el último acto de su salvaje libertad. Murió como vivió, dice Héctor Aguilar, como le dio la gana, ejerciendo sin límites su autonomía y su libertad, siempre su libertad, tanto en el ámbito público como en el privado. Viví aquí cerca en Insurgentes, Extremadura, ahí casi en la esquina de Extremadura e Insurgentes. Ahí tenía su casa y alguna vez lo fui ahí a consultar para organizar el congreso y en cuál iba a ser su participación. Y tenía unas lecturas, pero de veras apantallantes, ¿no?, de lo más avanzado de la ciencia. ¿Y se acuerdan que hace algunos años, también en un homenaje o en una conmemoración del 2 de octubre, él criticó severamente la noche de Tlatelolco de Poniatowska? Ah, sí. La noche de Disneylandia de Poniatowska. Y con toda la razón, porque decía que pues, finalmente él sí había estado dentro del movimiento, había organizado, había participado, y ella no, y ella había como retomado algunas cosas, incluyendo de él, de su libro de que
él todavía no publicaba nada y le envía el borrador desde la cárcel Elena Poniatowska, que aprovecha todo el material. Bueno, y se lo comió vivo la izquierda, que cómo tocaba a Elenita, bla, bla, bla. O sea, creo que exactamente, insisto, yo creo que fue un personaje coherente y coincido, de esas luces intelectuales que desgraciadamente se apagan en momentos en que necesitarían seguir dando luz, porque sí necesitamos referentes de coherencia ideológica. ¿Pero Sí. cómo se llama eso? ¿Plagio? Pues sí, desde luego. Es que quiebra objetivamente el libro de Elena y la verdad es que es no solo un plagio, sino se adornan los que están ahí porque es una entrevista, no es un recopilatorio de hechos. Son como citas. Sino son de la historia de lo que yo heroicamente viví. Hay que recordar que muchos de ellos se sienten héroes. Y es distinto que tú los consideres a que ellos se consideren. Entonces es una tarea de reportajes, Sí, pero mal, es la noche. no de creatividad literaria. No. Dicho de la boca de ellos, un grupo. La noche Disneylandia de Poniatowska. No, y, por ejemplo, le criticaba haber dedicado el libro a su hermano de ella, a Jan, y le pone fecha de nacimiento, fecha de muerte, y la fecha de muerte es 1968, implicando que murió en Tlatelolco, y no, murió en un accidente de tránsito en diciembre de 68. Pero no lo aclara. Todo el lector, yo hasta ayer que vi la noticia, yo creía que él había muerto en Tlatelolco o en algo parecido. Usar ese libro como base es lo peor. Aquí nuestros compañeros de producción, que tienen un archivo envidiable, muy útil para los servicios que nosotros podemos dar al auditorio, tienen la voz de Luis González de Alba, precisamente hace un año, y hablando del 2 de octubre del 68. Escuchemos. ¿Por qué los soldados de verde no sabían desde un principio, por parte de la defensa, oigan, tengan cuidado, en el tercer piso van a detener a los líderes y luego desde arriba van a disparar para dispersar a la gente? No les disparen, ellos son militares, son soldados. ¿Por qué no saben eso los soldados? ¿Y por qué el Olimpia se sorprende tanto? Porque ellos creían que eran parte de un operativo armado, organizado, que los soldados sabían y no sabían. Lo que les sorprende es que no sepan. Llegamos hasta Gómez Tagle, que es el comandante del Olimpia. Pero ¿y quién mandó a Gómez Tagle? Tuvo que ser un alto mando, pero no la defensa. Porque si es la defensa, entonces la defensa sabe, ahí va a haber soldados, no vayan a disparar. Nada más desalojar la plaza. Lo sé por mis compañeros, por mis amigos que estuvieron en la plaza y que no los detuvieron. Les dijeron por dónde salir. ¿Quién pudo haber armado esto de esa forma y con esa mala fe, precisamente para que fuera un desastre y hubiera muertos? ¿Quién pudo ser? Pues pudieron ser una decena, entre otros Echeverría. Eso es lo que la Fiscalía Especial debió haber investigado y habernos dado el resultado. El ejército llegó a dispersar y se encontró con que lo balaceaban. Entonces disparó. ¿Había motivo para detenernos? Cero. Y que fuera el ejército quien nos detuviera, cero. ¿Ese es un delito? Sí. Que nos detuvieran a civiles y nos llevaran al campo militar número 1 y nos pusieran en celdas de castigo aislados que son para soldados, ¿es un delito? Sí, ese es un delito, pero no es genocidio. Perdió muchas oportunidades de muchas cosas, porque si a alguien se puede acusar de frívolo es a Fox. Entonces, esta fiscalía no llegó a gran cosa. Se le fueron 1000 otras oportunidades. Ya no se habla, ¿no? Ya hubo esa fiscalía, llegó a quién sabe, y yo creo que
yo creo que es todo, no veo qué más. Descanse en paz.